Bienvenidos chicos y chicas de la trinchera, un viernes más a Tres from the Trinches. Este viernes hemos traído a un viejo amigo, nos conocemos ya de hace algunos años. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, perfectamente. Aquí día movidito, corriendo para arriba y para abajo, pero bien, aquí estamos ya, sentados, aquí con David vosotros. Ortega Verdún, yo cuando le conocí era CEO de Calab, una de las software factory más importantes de Valencia a nivel de desarrollo sobre blockchain y IA. Y hoy tiene el puesto de o responsable de innovación de un empresón muy interesante que es Bitomi. Bueno, pues David, preséntate un poquito más en profundidad y luego entramos en la dinámica de la charla, ¿vale? Vale, perfecto. Pues bueno, pues para poner un poco contexto, yo de formación soy informático. Yo he estado muchos años programando y muchos años haciendo software en general, hasta que en un momento, allá por 2011-12, me parece que fue 10, un poquito más tarde, me metí a hacer aplicaciones para ellos en su día, ya hace un montón de tiempo. Y con eso, al final, tras pasar por varios sitios, acabé poniéndome como freelance y el freelance se empezó a liar la cosa y cuando me quise dar cuenta éramos 16 en la empresa, habíamos ya constituido Decalabs y bueno, y a partir de ahí ya pues seguimos creciendo, cogimos clientes muy buenos al principio, ahí estuvimos haciendo la aplicación oficial del Fútbol Club Barcelona de 2014-2018, estuvimos haciendo también aplicaciones para Acciona, para Sanitas, etcétera, y aparte un montón de startups, obviamente también. Y luego llegó un punto en el que, pues, por suerte, tenía un poco de tiempo, conseguí sacar, ya me aparté un poco de la parte de desarrollo y gestioné, me conseguí liberar un poco de tiempo, ya montando un poco de estructura dentro de la empresa y me interesé por una cosa que salía justo, era 2016, que era Ethereum. Yo había oído hablar de Bitcoin hacía un montón de años, no me había metido, había comprado algo de Bitcoin en 2015, 2014 también compré algo, pero no más allá, no me había metido mucho más. Pero en 2016 vi Ethereum y al final, lo que os digo, yo soy desarrollador de base y vi en Ethereum una plataforma que hay mucha gente que lo habla también con gente que son desarrolladores que ven más allá, que dicen, hostia, es que Ethereum al final es una plataforma que te permite desarrollar aplicaciones descentralizadas de forma sencilla. Entonces, pues bueno, compré un montón de Ethereum, aprendí lo que eran los smart contracts, aprendí a desarrollar y con la suerte de que en 2017 empezaron a ver ICOs por un tubo, ya os acordaréis de ese momento probablemente, y pudimos coger la ola y yo ahí, la primera ICO que se hizo en España fue Aragón y la segunda fue Climate Trade que le hicimos nosotros, en ese momento se llamaba Climate Coin. Y luego a partir de ahí pues seguimos con otros ICOs ya en Estados Unidos, por varios sitios. Y luego a partir de ahí pues ya integramos ese momento, que ahí más o menos creo que fue cuando nos conocimos tú y yo, Enrique, que fue cuando yo monté, porque no había nada de información bien técnica, o sea, de desarrollo de blockchain técnico en castellano, y monté un grupo que se llama Valencia Blockchain Tech o algo así, o todo Blockchain Valencia, exacto, ese era. Y conseguimos llegar a ser en el grupo hasta 500 personas en ese momento, en Valencia, en una cosa que era súper nicho. O sea, parecía que no había nadie y sí que había interés. Montábamos eventos, pues eso, 60, 70 personas y la verdad es que estuvo muy bien. Luego, nada, seguimos evolucionando hasta que ya en 2021 ayudamos a Bit2Me a hacer su ICO, que salió muy bien. Ha sido la ICO que más ha recaudado y en menos tiempo. Fueron alrededor de 20 millones en menos de un minuto. Fue una auténtica locura y hasta el punto pues que en el 2022 ya llegamos a un acuerdo y integramos ya Decalabs dentro de Bit2Me como, digamos, como la pata de consultoría. Lo que pasa es que Decalabs sigue como empresa independiente. Lo habréis visto hace 2 años ya prácticamente y Decalabs ha seguido con sus clientes que tenía, con nuevos clientes que han venido de Bit2Me, con nuevos proyectos, pero bueno, con su nuevo momento. Y yo lo que hice fue integrarme dentro de la estructura de Bit2Me, como bien has dicho, como director de innovación. Y ahí, pues haciendo, no solamente ayudando a Decalabs, que sigue su camino, pero yo sigo bastante, tengo un puesto que, digamos, chairman, presidente, como lo quieras llamar, y el equipo directivo es el mismo equipo directivo que había cuando estaba yo. Al final, esa misma gente haciendo lo mismo.
Y yo además pues haciendo otros proyectos dentro de Bit2Me, pues que luego hablaremos si queréis un poco más, que, bueno, que van a dar bastante que hablar a futuro, esperemos. Muy interesante. Sí. Bueno, está claro que miedo no tienes. A los retos no parece que tengas miedo. Bueno, hoy la temática es Web3, divulgación, ¿vale? Descubriendo casos de uso innovadores en el mundo blockchain. Pues vamos a entrar en materia, ¿no? Sí, a ver, hablando de blockchain, tú, ¿qué crees que nos va a deparar esta nueva tecnología? ¿En qué crees que nos va a impactar? A ver, el impacto más grande y más inminente ha sido y es y será probablemente Bitcoin. O sea, Bitcoin va a ser un game changer de todas, y eso poca gente creo que a fecha de hoy lo discute. Aparte de eso, luego la tecnología en sí misma ha traído cosas muy buenas, o sea, todo lo que llamamos el fenómeno de la tokenización, por llamarlo de alguna manera, que nos permite generar tokens, bien sean de utilidad o bien sean los famosos securities, ¿no? Los valores negociables, los instrumentos financieros con los que podemos trabajar. Al final la tecnología no deja de ser un libro de cuentas, y todo lo que tengamos que hacer con un libro de cuentas pues nos va a ayudar bastante con eso. Ese sería un poco el tema. Muy bien. Por ejemplo, aterrizando un poquito más en todo lo que se puede hacer, ¿qué casos de uso así más reales verías? Aparte de tener monedas alternativas al dinero fiat, ¿qué otros casos de uso crees que van a venir? A ver, hubo un momento hace, pues te diría, 4 o 5 años, en el cual se dejó de hablar de esta parte de tokenización y se hablaba pues de varios casos de uso que podían ser, por ejemplo, el tema de trazabilidad en diferentes ámbitos. Vamos, podía ser para sacarte un título o para hacer trazabilidad del aceite, por decirte algo. Son casos de uso que están bien, o sea, son casos de uso que son funcionales. Para mí no son hiperdisruptivos, o sea, no son casos de uso que realmente la tecnología blockchain aporte una locura de valor. Donde sí que aporta al final es en el mundo financiero. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues todo el fenómeno de DeFi, de estas finanzas descentralizadas, que permiten prácticamente que cualquiera pueda prestar dinero y que cualquiera pueda recibir dinero, pues eso sí que es un game changer. Obviamente, es algo que ahora mismo a mí personalmente me gusta, o sea, he usado mucho DeFi, he hecho bastantes cosas, pero me da un poco de respeto todavía, porque al final el problema que tiene DeFi es principalmente, pues, por decirlo de alguna manera, la falta de regulación también. Entonces, ahora mismo ya tenemos regulación, y la regulación cuando entra es cuando ya te ayuda a que todo esto pueda empujarse hacia arriba realmente con mucha gente entrando a empujar, ¿no? Y mucho dinero institucional, dinero de todo el mundo, inversores, etcétera. Y eso al final se consigue, como te digo, a través de regulación y a través de que los actores estén bien diferenciados y bien puestos. Ese sería un poco. A nivel de tecnología, entiendo yo que bueno, por lo que he estado viendo, todo lo relacionado con el mundo Web3 está, aunque Bitcoin lleva mucho tiempo, Ethereum lleva un poquito tiempo menos, y bueno, y se han hecho varias cosas con smart contracts y tal. La tecnología esta tiene pinta de que aún estamos en sus inicios, que aún está por ver todo lo que se puede hacer. En esta fase inicial entiendo yo que habrán muchas dificultades y muchos retos. ¿Tú cuáles son los principales que crees que nos enfrentamos? Sobre todo ahora mismo el principal reto es la escalabilidad. O sea, si queremos de verdad que esto sea un sistema financiero global, hace falta muchas más transacciones por segundo y mucha más velocidad. Hay algunas blockchains que permiten unas velocidades más rápidas en contraposición a centralizar, pero al final lo que nos vamos a encontrar, yo creo, va a ser una mezcla, ¿no? Estas Layer 1 que decimos siempre que están, pues, Ethereum, Bitcoin, etcétera, luego las Layer 2 tipo Polygon, etcétera, y luego incluso están Rollups, Layer 3, etcétera, que van a poder acceder y que van a poder ser ya casos muy concretos de casos de uso. Pues, por ejemplo, imagínate, una entidad financiera que lance su propia blockchain para hacer sus propias transacciones, ¿vale? Podría ser un caso de uso perfectamente.
y eso se integraría hacia atrás en la Layer 2 o en la Layer 1 directamente con un rollup o como fuera, ¿vale? Ese es el principal reto, la escalabilidad, que ya te digo, tiene soluciones, tiene ciertas soluciones, pero no son soluciones, o sea, son soluciones al final de añadirle capas. No son soluciones de que la blockchain en sí misma, por ejemplo, Ethereum, ahora mismo soporte muchísimas más transacciones o como las que querríamos que soportara, por decirlo de alguna manera. Lo mismo con Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, al final es llegar a ese punto que consigamos avanzar en la tecnología y tener, como te digo, tecnologías que nos permitan soportar muchas más transacciones. Esa para mí es la principal. Otros retos yo creo que son más de uso. Por ejemplo, te pongo el caso. Los tokens típicos de Ethereum, ¿vale? Son los RC20, ¿vale? Aunque luego han habido otros estándares por encima. El típico es el RC20, ¿vale? El RC20 es un token que está muy bien para tokens de utilidad, que se llaman, ¿vale? Los tokens que usamos pues para, entre comillas, lo ponemos como si son las fichas de la feria, ¿vale? O sea, son tokens para usar dentro de una plataforma o para conseguir beneficios dentro de una plataforma. A partir de ahí nosotros tenemos otro tipo de utilidad, otro tipo de tokens que se llaman, que son los security, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que un RC20 no te permite hacer las cosas que un security necesitaría, como puede ser, por decirte algunas cosas, poder bloquear una transferencia de un token o poder bloquear a una persona concreta porque se está comportando mal dentro de un mercado o cosas de ese estilo, ¿vale? Para eso, ¿qué pasa? Que han salido tokens, hay uno que es el, permitidme si no me acuerdo bien del número, creo que era 3643 o algo parecido, se llama T-Rex, ¿vale? Es el Token for Regulated Exchanges. Es un estándar que ya ha salido también, pero que ha salido varios años después que el RC20. ¿Por qué? Porque la necesidad ha aparecido después. Entonces, a donde quiero llegar es que hay problemáticas que aparecen, que a lo mejor podemos encontrar, pero son de caso de uso. Son que al final, que simplemente lo único que necesitamos es generar un tipo de contrato que pueda solucionar algunas cosas que nos encontrábamos como problemáticas anteriormente. Hace poco salió un caso de uso muy llamativo que fue el RC404, que encima no es un estándar siquiera, o sea, el 404 es justamente por no encontrado, el típico... Sí, el código HTML. Exacto, es el código HTML. Entonces, ese estándar sí que, por llamarlo estándar, ha traído a la palestra otra cosa, ¿no? Que es cómo podemos mezclar un token fungible con un token no fungible de una forma totalmente disruptiva. Entonces, ¿era un problema que existía? Hasta cierto punto no, pero hasta cierto punto sí que había gente que decía, oye, ¿cómo le doy liquidez a un token no fungible? Porque al final no puedo dar liquidez porque no le puedo dar una valoración realmente. Es muy complicado, ¿vale? O sea, lo puedo dar, pero es muy complicado. Entonces, de esta manera han conseguido encontrar una solución, ¿vale? Vamos a dejarlo, que puede que no sea la mejor, pero es una solución ya. Y eso al final no es más que gente como nosotros que estamos dentro del mundo cripto, blockchain, Web3 y que se nos ocurren soluciones a problemas que nos encontramos para nosotros mismos y que les damos la solución porque el protocolo lo permite. Y me da igual que hablemos de cualquiera, de Ethereum, de Polygon o de cualquier otra blockchain que permita, en este caso, EVM, ¿no? Oye, a mí, aparte de estas dificultades que tú comentas, hay otras dos cosas que creo que también son un poco preocupantes dentro de este mundo. La primera es la posible barrera de entrada que pueda haber a usuarios, ¿vale? Es decir, al final para operar con tokens no creo que la mayoría de la gente esté informada y luego que a lo mejor se necesita algo de infraestructura o algunas piezas que no todo el mundo sabe cómo acceder. Y luego la otra cosa que a mí me preocupa al ser una tecnología nueva es la formación de profesionales, es decir, la disponibilidad que pueda haber de profesionales en el mercado para poder desarrollar todo esto, porque al final si se te ocurre un caso de uso, luego vas a necesitar gente que te lo desarrolle. ¿Cómo ves tú estos dos aspectos? Empezando por ejemplo, por el tema de la barrera de entrada de usuarios. Vale. El tema de la barrera de entrada de usuario, a ver, es un problema que hace ya años que se veía venir. O sea, para que te hagas una idea, los primeros proyectos que hicimos desde Decalabs eran totalmente descentralizados siempre, ¿vale? O sea, conceptualmente no entendíamos, porque al final era lo que conocíamos, o sea, el mundillo, digamos, que ha ido evolucionando y se ha ido haciendo mucho más institucional y mucho más amigable, ¿no? Con el tiempo.
Entonces, los primeros proyectos eran puramente descentralizados. Luego llegó un punto en el que dudábamos y ahí decíamos, oye, ¿tiene sentido que sea totalmente descentralizado o las wallets de los usuarios podrían estar de alguna manera centralizadas? Porque de esta manera podemos darle una experiencia de usuario mejor, porque al final que nos encontrábamos que teníamos siempre en todos los proyectos que hacíamos, y me daba igual el país y me daba igual el mercado, exactamente todos tenían los mismos problemas, que es que o te ibas a usuarios cripto o te ibas a tu perfil de usuario. Entonces, me pongo el caso, ¿no? Imagínate una plataforma que tokenice, por decirte algo, activos inmobiliarios, ¿vale? ¿Cuál es tu público? ¿El inversor de inmobiliario o el público cripto? Entonces, esa diferenciación era bastante problemática en ese momento. La mayoría, la realidad es que ha acabado yéndose a hacer custodia más o menos centralizada, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es lo que te permite darle al usuario esa capa de sencillez, ¿no? Entonces, al final existe el mundo Web3 DeFi completamente descentralizado, donde sí que todo el mundo sabe de lo que está hablando, sabe lo que es un wallet, sabe cómo funciona y sabe hacer todo lo que tenga que hacer. Y luego está, por otro lado, el mundo de gente que quiere invertir, que quiere conocer, que quiere hacer cosas o que quiere simplemente aprender, ¿vale? No necesariamente tiene que ser invertir. Y entonces sí que hay plataformas en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, en el caso de Bit2Me al final somos un exchange que es centralizado y que nosotros hacemos esa parte de custodia, etcétera, pero ahí hay otros tipos de plataformas, como te decía, como podía ser. Vamos, que hay plataformas para todos los tipos. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el mercado? Según veo yo. Yo creo que cada vez más plataformas van a hacerse esta capa de custodia centralizada, porque lo que pasa es que ahí habrá probablemente casos híbridos, ¿no? Habrá casos en los cuales se ofrezca esa capa de custodia centralizada si la quieres, y si quieres sacarlo y llevarlo tú a un wallet tuyo, también podrás. Ese es el caso a donde se tiene que ir. Es verdad que la complejidad técnica de hacer eso es alta. O sea, no es baladí, porque al final la forma de firmar las transacciones, la forma de gestionarlo, etcétera, cambia bastante de una forma a otra. Pero bueno, probablemente esa parte vaya hacia ahí. Y eso lo que permitirá es que entre mucha más gente. Y hablando de eso, ya a nivel solo de inversión, el hecho de que hace un mes prácticamente se aprobaran los ETFs sobre Bitcoin, eso ya ha hecho que entre un dinero institucional que antes no podía entrar por tema regulatorio y sobre todo por tema de facilidad de acceso a cómo hacerlo. Entonces, ahora mismo prácticamente puedes irte a cualquier banco y comprar ETFs de Bitcoin. Esa es un poco la gracia ahora mismo. Pero esto va a ir a más, probablemente. Y luego, por la parte de profesionales, mi punto aquí es que si eres buen programador, no te tiene que preocupar el no saber de blockchain. O sea, es una capa más. Antes, cuando estábamos fuera de grabación, te lo he dicho. O sea, para mí, poner blockchain o no es una decisión de pongo base de datos o no. O sea, es decir, ¿por qué? ¿La voy a poner o no? Pues la voy a poner si me hace falta. O sea, si tengo una aplicación a la cual no le hace falta base de datos porque no gestiona datos, pues no le pondré base de datos. Si tengo una aplicación donde voy a necesitar cierto grado de descentralización o cierto grado voy a necesitar un libro de cuentas, por decirlo de alguna manera, para hacer determinadas cosas, o voy a mover un valor arriba y abajo, o lo que sea de los casos de uso que puedan haber, pues entonces lo usaré. ¿Y qué quiero decir? Pues que al final yo ya me he encontrado con muchos, o sea, yo al final aprendí, me costó un mes, por decirlo así, tampoco es que sea yo brillante en desarrollo, pero bueno, aprendí en un mes a desarrollar en Ethereum. Cualquier chaval, cualquier persona que sea, va a cogerse y en 2 o 3 semanas, con prácticamente, te diría, Udemy y poco más, va a sacar lo que sea. Y aparte de eso, pues hay luego los típicos bootcamps y los típicos cursos que en cosa de 2 meses estás programando, no tiene mayor problema. La mayor dificultad es cuando alguien que no sabe programar quiere meterse directamente a programar en blockchain. Ahí sí que tenemos un gap que hay que cubrir primero, que es el aprender a programar en lo que sea, en JavaScript, en Python, en lo que quieras. Perfecto. Muy interesante. Yo, David, quería volver un poco a esa parte de casos de uso y que te quería lanzar una pregunta que tiene más que ver con romper ciertos moldes mentales o ciertas tendencias que no ayudan a la innovación.
Y lo voy a hacer con un ejemplo, con una experiencia mía personal, ¿vale? Yo recuerdo que allá en el 2017, en algunas de las charlas a las que fui al grupo de blockchain en la que tú estabas, había algunos casos de uso realmente súper interesantes, porque recuerdo uno que era la capacidad de compraventa de electricidad en países subdesarrollados, es decir, donde te apoyabas en placas solares para llenar tu batería, ¿no? De alguna manera, y a través de este tipo de monedas podías establecer un mercado alternativo de compraventa de electricidad entre vecinos, ¿no? Y me pareció súper interesante, ¿no? Donde en países que de normal la falta de infraestructura puede ser un problema y puede ser un lastre, se hizo una virtud el no tener toda esa infraestructura y utilizar ese tipo de tecnología. Aún tengo grabada a ese chaval dando la charla, ¿vale? Porque me pareció súper motivadora y súper chula, ¿vale? Como iniciativa. Y luego, unos años después, en Lanzadera conocí algunos proyectos, ¿vale? Que tenían que ver con el ámbito notarial, ¿vale? Y soluciones en el ámbito notarial, y cómo el tema del blockchain podría de alguna manera plantear unas soluciones a unos problemas actualmente, que es el de la fe pública, ¿no? Y experimenté en primera persona cómo no hay un interés real muchas veces en incorporar este tipo de tecnología dependiendo de qué sector o de qué nicho de mercado, ¿vale? Y esto es opinión personal totalmente. Entonces, como desde la libertad de tu puesto, David, ¿qué opinión tienes sobre esto? Es decir, ¿somos capaces de romper este tipo de vetos interesados en ciertos ámbitos o realmente hay que buscar planes alternativos para acompañar o buscar soluciones quizás no tan directas, ¿vale? Este punto lo he hablado muchas veces con bastante gente y es un punto que es bastante complejo, ¿vale? Y ahora verás por qué. Probablemente cualquiera de las personas más o menos jóvenes, vamos a llamarnos, que estamos aquí, podemos decir, oye, pues es que no me hace falta, ¿no? Pues yo puedo ir y con mi DNI electrónico me conecto y lo hago. Pero ¿y qué pasa con nuestros padres o con nuestros abuelos, si en algún caso todavía viven? Pues que probablemente se fían más de ese señor que da fe que de un aparatito que hace no sé qué. Entonces, como te digo, es un tema complejo y es un tema de evolución y al final yo esto lo veo como que los notarios van a ser necesarios, van a seguir ahí, no va a ser un cambio tan radical como decir no nos hacen falta, sino que al final su trabajo va a ser más de ese dar fe, como decías, y luego se guardará, lo que sí que nos vamos a quitar, que eso sí que yo creo que es lo que nos lastra un poco, es el tema de la digitalización. O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, constituí de Calabs y tengo por ahí los papeles de la Constitución, del no sé qué, del tal, de no sé cuánto, si tienes todos los papeles de todos los movimientos que has ido haciendo. Eso sí que es algo que necesita digitalización y que esa digitalización tiene mucho más sentido, que al final no es más que el BOE. Luego tú te vas a cualquier página de estas que aúna el BOE y te lo cuenta todo lo que has hecho y cómo lo has hecho. Pero eso sí que tiene un punto más de digitalización, que ahí, por ejemplo, sí que puede entrar perfectamente una blockchain a hacer determinadas acciones, ¿sabes? A poner, pues lo que os digo, ¿no? Pues poner ese punto ahí y añadir al hecho de que el notario dé fe, pues le añade el punto de que además está fe y está digitalizado y ya cualquiera puede acceder y está descentralizado y etcétera, ¿vale? Eso yo creo que irá un poco por ahí, ¿vale? O sea, para mí el camino creo que va a ser más bien ese que el hecho de, no, nos quitamos completamente, ¿no? El mismo caso te digo para cualquier otro, ¿eh? O sea, había gente que decía, no, cuando esté blockchain y tal, nos quitaremos a los bancos. No va a ser así. O sea, los bancos además son un actor súper necesario en el mundo blockchain porque es quien te hace de movimiento con la gente. O sea, al final la gente va a los bancos porque tiene su dinero en los bancos, tiene confianza en los bancos al final. Entonces, va a ser así. O sea, vamos a tener a los bancos en
en el mundo cripto y el que piense lo contrario yo creo que está bastante equivocado. Yo mismo con los notarios, etcétera, ¿no? Cualquier actor de este tipo, al final, el mundo blockchain / Web3 viene a mejorar las cosas mucho, pero no a hacer... O sea, los cambios radicales, al final, en una sociedad son súper complejos. O sea, no es algo que sea fácil de hacer. Y ya que estamos hablando de cambios en la sociedad, ¿tú qué estrategias, por ejemplo, para acelerar un poco la adopción de todas estas tecnologías por parte del gran público, por parte de empresas y tal, ¿cuáles crees que son las estrategias más efectivas que podríamos seguir para difundir esto? A ver, realmente las que se están siguiendo, o sea, no creo que tengamos que hacer nada que no se esté haciendo ya. Y ahí os digo una cosa, en Europa somos pioneros en cuanto a, justamente lo que voy a decir, que es regulación. O sea, una de las cosas que es más importante es regulación. ¿Por qué? Porque al final lo que echa para atrás a la gente es el hecho de que haya posibilidad de que haya scams o de que puedan robar el dinero o de que pueda tal. Eso, ¿quién te lo quita? Pues te lo quita la regulación y te lo quita el hecho de que hayan actores que vayan por el bien de la gente, ¿no? Que no vayan a sacarle el dinero a la gente. Y ese, para mí, es el punto clave y primordial de la adopción. O sea, los ETFs al final es regulación. MiCA es regulación. La ley del mercado de valores que cambió el año pasado es regulación. Y eso todo es lo que nos va a hacer que todos los actores que estamos dentro del mundo cripto tengamos que seguir unas normas determinadas que al final están hechas para proteger al consumidor / inversor, ¿vale? Según cada caso. Y eso es lo que nos va a llevar al final a poder tener una adopción masiva. O sea, al final que todo el mundo se sienta cómodo trabajando. Y lo que os decía, ¿no? El caso de los bancos. La gente que ya tiene cuenta en un banco, pues si el banco además te ofrece cripto, podrás usar cripto de una forma fácil. A lo mejor crearse una cuenta en según qué sitios no quieren, ¿sabes? Pues bueno, pues no hay problema. O sea, más que crearse una cuenta, mover dinero, ¿no? De, oye, yo tengo mi dinero en mi banco, igual no lo quiero mover, ¿sabes? Eso pasa. O sea, hay mucha gente que te lo encuentras y te dicen justamente eso. Entonces, pues bueno, es tener las opciones. Muy bien, David. Pues vamos a entrar ya en fase de cierre de la charla. La verdad es que ha volado el tiempo. Ha sido rápido. Sí. A los invitados les pedimos que bueno, pues eso, que nos compartáis vuestras fuentes de información, a dónde acudir, no solo para el tema de blockchain, sino cualquier fuente de motivación, información o de inspiración nos vale. Vale. Un poco de todo, la verdad. Varios podcasts, por decirte dos así rápido, uno que se llama como vosotros, Suma Positiva, y el de IPNIC también, son los dos principales que suelo escuchar. Para cosas así un poco más eso, últimamente estoy escuchando el de The Wild Project, no sé si lo habríais oído, el de Jody Wild. Me parece buenísimo cómo hace las entrevistas y ha tenido entrevistas súper interesantes últimamente. Por ejemplo, hablando de emprendimiento y tal, José Elías me pareció muy buena entrevista. Y luego, sobre todo, lo que intento es ir a eventos. O sea, básicamente mi principal fuente de qué se está moviendo es ver de primera mano qué se está moviendo. O sea, es ir a eventos, hablar con la gente y ver qué están haciendo. Por eso creo que es lo que más aporta. Genial. Oye, si tuvieras la oportunidad de retroceder unos cuantos años atrás en el tiempo y darte un consejo a ti mismo, ¿qué cosa te recomendarías hacer diferente de lo que has hecho? Aparte de comprar más Bitcoin, ¿no? ¿Te refieres? Sí, bueno, claro. Eso lo podemos saber ahora, que era buena idea comprar Exacto, Bitcoin. Eso, si voy para atrás, eso podría ser una de las opciones. ¿Qué haría diferente? No sé si haría diferente, porque luego ya cuando recorres el camino es cuando lo ves, pero sí que me diría a mí mismo que el tema de innovación, que vas bien. O sea, el tema de innovación al final es algo que llena. No es hacer tecnología por hacer tecnología, sino que al final haces tecnología con un propósito, que es que la sociedad avance. Entonces, al final, en la dirección que corresponda. Entonces, al final, lo que me diría es eso. Oye, céntrate en innovación, que la innovación
siempre sabes que te va a llevar por un camino que por lo menos te va a llenar. Oye, en este podcast creo que hemos tenido hemos hablado de muchos temas técnicos, de muchos más temas técnicos que en otros podcasts. Por ejemplo, pues hemos hablado de bastantes tipos de tokens, como pueden ser los security, los utility. No sé si hemos llegado a hablar de los NFTs. Hemos hablado de varias especificaciones de Ethereum. Hemos hablado de ETFs. Hemos hablado de muchas cosas que realmente no hemos llegado a definir lo que es. Y parte de nuestro público es probable que no. Es probable que se haya perdido. Ya habrá dicho que como que han aprobado un ETF, que es un ETF. O que o por qué están hablando de las security y me hablan de security de utility y no me queda claro cuál es la diferencia. Aparte, ¿hay algún recurso que recomendarías especialmente a nivel de introducción para alguien que no le suenen de nada de estas palabras que hemos dicho? Voy a hacernos autopublicidad a Bit2Me. Nosotros en Bit2Me tenemos una cosa que es Academy, que están todos los conceptos justamente que he dicho están explicados en el Academy. Y ahí yo creo que es de los mejores sitios para empezar a aprender sobre el mundo cripto, blockchain, Web3, etcétera. Creo que es de los mejores sitios, sin duda. Bueno, pues ahí queda dicho. Sobre todo es eso, ¿vale? Nosotros como podcast, desde la humildad, nos queremos diferenciar por no ser un canal que soltamos así palabras locas y damos por supuesto que la gente lo tiene que saber, sino que, bueno, yo creo que en este episodio ha sido inevitable. Porque poco se podía bajarlo más en media hora. Ha sido inevitable, pero yo sí que animaría a la gente a no quedarse con la idea de esto no lo he entendido porque estos son muy listos. No, si hay alguna cosa que no lo he entendido es porque hasta ahora no has entrado en una madriguera de conejo que te llevaba a aprender estas cosas. Pero pues la Academia de Bit2Me pues puede ser un buen punto. Y que no pasa nada por ser nuevo en un tema, es decir, siempre es nuevo. Todos hemos sido nuevos en todos los temas que hemos empezado a aprender. Un poco. Muy bien, y mejor tú que nadie para decirlo, que empezaste como desarrollador iOS y has acabado siendo responsable de innovación de una de las empresas más potentes en el mercado nacional a nivel de blockchain, Web3. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Ha sido un aprendizaje continuo en esta charla. Gracias por tu claridad a la hora de expresar las ideas, las respuestas, y gracias a todos los que estáis allí al otro lado del podcast por una vez más escucharnos y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.